Visionario, felicidades y bienvenido al final de la segunda temporada del curso de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Estamos en el contexto de catarsis, sufrir y resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Esta es la última fase, visionario, la novena. Si has llegado hasta acá y has visto la primera temporada en YouTube, perfecto. Si no, te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta, le des like, compartas el contenido, leas La Sociedad Sin Alma y Catarsis, reflexiones y así aumentamos esta comunidad educativa. Hoy pues vamos a trabajar el noveno tema que tiene que ver con trascendencia en la fase metamorfosis. Morfo significa forma o esencia en los griegos. Meta significa más allá. Metamorfosis es cambiar nuestra esencia, sea corporal o sea mental. En nuestro caso, la metamorfosis tiene que ser multidimensional, visionario. Tenemos que cambiar y hacer metamorfosis corporal, metamorfosis mental y emocional y metamorfosis espiritual. Y aquí pues estamos con todos los 4 elementos. Estamos con el fuego, con el agua, con la tierra, con el aire, porque queremos conectarnos también mucho con esas partes que nos llenan el alma. Metamorfosis ya es la fase donde uno ha logrado superar la tragedia, llegar obviamente a la catarsis y ya obviamente en ese caso es trascender. Vamos a trabajar unos temas muy importantes. ¿Cómo es que llegamos aquí, visionario? Lo primero, ¿qué nos dejó esta sociedad que está desalmada? ¿Por qué es que nos estresamos, nos deprimimos y sufrimos de tanta ansiedad? ¿Por qué es que tenemos que hacer gestión emocional y por qué es que tenemos que mejorar nuestra inteligencia emocional? Hagamos un recorrido muy rápido. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de Anita López. Tiene 100,000 seguidores en Instagram y es una hermosura. Realmente es muy, muy bella. ¿Por qué es tan bella? Porque es una creación de inteligencia artificial. Muchas personas siguen esta cuenta sin saber que es una inteligencia artificial. Es un estereotipo creado por la máquina, donde los seres humanos decimos que hemos encontrado la belleza. Uno de los estándares más altos que buscamos, la belleza o la estética, lo bueno y la verdad. Nosotros hemos llegado ahí y nos comparamos con esas formas estéticas y definitivamente nos sentimos a nosotros mismos una gran decepción, nos da ansiedad. Y ni qué decir de las juventudes que pueden por error compararse porque navegan mucho por estas redes sociales con un estereotipo como estos. Pero nosotros no nos escapamos. Nosotros tenemos unos síndromes. Por ejemplo, el síndrome de no querer envejecer, el síndrome de Peter Pan. Porque la sociedad nos exige mantenernos físicamente esbeltos y bellos. Y eso pues básicamente va en contra del concepto de vejez, donde hay en la vejez, por supuesto, un deterioro corporal y algunas veces un deterioro también mental. Narcisismo, que lo relacionamos mucho con la obra de Dorian Gray, porque básicamente la sociedad de hoy nos exige pues fama, poder, prestigio. Eso nos aumenta el ego y nos aumenta la vanidad. Enfermedades que tienen que ver también con el consumo excesivo de alimentos. O por ejemplo, tenemos el caso de la bulimia, o tenemos el caso de la obesidad, o los desórdenes físicos y los desórdenes fisiológicos. Y todo esto, por supuesto, que está enmarcado en una gran industria tras la belleza. Una gran industria que básicamente 250 compañías controlan todos estos estándares de consumo. Ahí estamos, en una sociedad hedonizada y corporizada, que busca placer y que busca atribuirle demasiado al cuerpo y que olvida la mente y que olvida las emociones y por eso nos trae estrés, ansiedad y depresión. El hombre Vitruvio de Da Vinci era la búsqueda en el Renacimiento por ese hombre bueno, por ese hombre perfecto en términos artísticos, o sea, por ese hombre o mujer bello, ¿cierto? Ese es un ideal. Claro, tenemos que tener los ideales epistemológicos, los de la ciencia, la verdad.
Tenemos que tener los ideales de la armonía de la naturaleza y del mundo, la belleza, los ideales estéticos. Y tenemos que tener los ideales de la bondad, de lo bueno. Pero mire cómo se ha tergiversado este concepto, mire la ruta. Esta industria nos lleva, por ejemplo, y hoy coloco un caso del Ken humano. El Ken humano es esa visión de un ser humano distorsionado mentalmente que desea parecerse a un estereotipo creado por las grandes industrias. Entonces ahí viene la distorsión de la sociedad, la industria de la apariencia, la industria cosmética, la industria quirúrgica, la industria fitness, la industria de moda, la industria de la higiene. Eso nos lleva a una decadencia social. Y eso nos genera, por supuesto, ese estrés y esa ansiedad tan graves. Porque si estamos un poco de peso por encima del promedio, obeso. Si estamos un poco debajo, desnutridos. Entonces, la cultura fitness o subcultura o pseudocultura fitness nos exige demasiado. Nos lleva mucho de la apariencia. ¿Qué es lo bueno? Pues lo bueno es tener buenos hábitos. Ni flaco ni gordo, sino saludable. Así le digo yo a mi hija Isabel Sofía Zuluaga Cardona, lo más lindo de papá, de 8 añitos. Buen descanso, buena higiene, buena actividad física, terapia y por supuesto la aspiración humanista. Salud, bienestar, belleza y una vida larga. Pero esta sociedad, visionario, hedonizada y corporizada no nos permite avanzar, no nos deja hacer esa metamorfosis. Entonces ahí el tema de la catarsis pues obviamente queda obstruido. Vamos a ver otra característica de esta sociedad, una sociedad muy tecno, una sociedad extremadamente tecnofílica, que ama con frenesí la tecnología y que confía demasiado en la ciencia y deja otros discursos humanistas, estéticos, artísticos, religiosos a un lado. Ahí tenemos una sociedad que nos ha llevado a lo que podemos tener hoy, por ejemplo, desde la tecnología, del entretenimiento, por decir alguna cosa, nos ha cargado de ansiedad y de estrés. Por ejemplo, es una cultura que con el entretenimiento nos ha llevado demasiado a la violencia, demasiado al sexo, que son dos fuerzas muy importantes, el eros y el thanatos, dos fuerzas de las que depende la humanidad, como decía Sigmund Freud, pero que llevado en demasía nos distorsiona la mente. Los niveles de violencia, por supuesto, los niveles de drogas y de entretenimiento. La tecnología depende mucho del uso, claro que sí. La tecnología hoy, ese apego que tenemos a estos medios, sin los cuales yo no podría comunicarme contigo, claro, cuando los hacemos, no hacemos un uso eficiente de ellos, nos pasa como el tema del premio Nobel. Perdón, como de Nobel, el que creó el fondo para el premio Nobel, que creó la dinamita, con la cual podemos hacer carreteras, obviamente dinamitando piedras que nos estorban en montañas en el camino, pero también con la dinamita se hacen actos terroristas. Lo mismo nos pasa con toda esta tecnología, con todo este amor tecno. Estamos demasiado anclados al mundo digital. Nos volvemos ludópatas, nos volvemos jugadores apasionados de lo que nos propone la tecnología. Y entonces eso nos genera una adicción tremenda. Y eso nos genera más estrés, más ansiedad y a la postre depresión. Para eso, si queremos una metamorfosis, tenemos que hacer también una depuración, digamos, de todos estos medios tecnológicos y crear un plan de desarrollo personal estratégico. Si has llegado hasta acá conmigo, visionario, es fundamental que ya tengas listo tu plan personal de desarrollo estratégico, tanto físico como mental, emocional, como espiritual, como financiero, para poder que haya una metamorfosis, seas uno nuevo. Hay que decirle no al autosabotaje, hay que mirar cómo me estoy autosaboteando. Demasiada navegación en las redes, por ejemplo, demasiada falta de confianza en mí mismo. Eso es autosabotaje. El no ser disciplinado con los planes que tengo es autosabotaje. Y ahí hay que hacer un hackeo mental. Desarrollar más el tema del mindset, la mentalidad. La metamorfosis implica desarrollar una mentalidad,
una mentalidad resiliente, fuerte, una mentalidad de desarrollo del potencial, del alto potencial, o sea, una mentalidad de la excelencia, una mentalidad del modo prosperidad en las finanzas. Esa es la mentalidad, el mindset y el mindfulness, el poder uno conectarse consigo mismo y con su entorno. Y por supuesto, visionario, una higiene mental, porque así como nosotros nos contaminamos los pulmones, nos contaminamos el cuerpo, nos contaminamos la piel, también nos contaminamos la mente y hay que hacer una higiene mental. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, unos modelos a seguir. Tenemos a Bolt, un gran representante de la disciplina, una persona que dice que él entrena durante 4 años para una corrida de 100 metros. Imagínense ustedes, trabaja 4 años para correr unos cuantos segundos. Está nuestra representante en Norteamérica por la NASA, mindset, mentalidad de ganar. Está Jack Ma, financiero, uno de los grandes inversionistas del mundo. Cantidad de veces rechazado en los trabajos hasta que montó él mismo su propia empresa. Y por supuesto estamos con el tema de la meditación. Entonces, aquí para tener esa metamorfosis tenemos que entender algo, visionario, algo que la sociedad nos pone como un bloqueo y nos pone una competencia feroz, que en la sociedad sin alma yo he llamado el darwinismo social, muy inspirado en el individuo contra el Estado, del filósofo Herbert Spencer. En la sociedad sin alma yo hablo de darwinismo social, donde el ganador se lo lleva todo, donde está la autoexplotación. Bueno, y aquí vemos unas cosas, visionario. Hay gente que no alcanzó la metamorfosis, hay personas que no la alcanzan. Miren, aquí tenemos una persona que tenía el trabajo perfecto, viajar por el mundo teniendo una cantidad de degustaciones de comida las que él quisiera. Anthony basó su vida en el placer y se suicidó. Llevó una carga demasiado pesada, la carga de Sísifo. Kurt Cobain, un hombre famoso, también obviamente adinerado, se le desfiguró su identidad personal y yo recurro ahí al tema de Narciso. Robin Williams, la depresión, un hombre con fama, con dinero, pero mire, never is enough, nunca es suficiente, visionario. Adolfo Hitler, el poder le degeneró su visión de mundo, lo volvió tirano, lo volvió cruel, lo volvió un hombre degenerado. Y ahí, pues también se dice históricamente que se suicidó. Y Adolfo Merkel se suicidó, multimillonario, que al final de su vida hizo unas malas inversiones, perdió miles de millones de euros. Y entonces él, como la sociedad ya le había dicho y lo había elogiado por ser un multimillonario, ya no quería quedar en la ruina, se suicidó. La sociedad sin alma lo lleva a uno también al suicidio, a menos de que uno haga una metamorfosis. No quiere decir que el placer, la fama, el dinero, el poder y el éxito, que son como los indicadores con los que nos mide la sociedad hoy, lleven al suicidio. Son un dispositivo que puede detonar el suicidio. Pueden predisponer más, ser un agente que cataliza una predisposición natural. Pero lo que sí es, lo que nos está diciendo en estos datos, con esos casos ejemplarizantes, es que no es suficiente el poder, también uno se suicida. No es suficiente la fama, también se suicida. No es suficiente el dinero, también se suicida. No es suficiente el éxito, también se suicida. No es suficiente una vida de placer, porque también hay suicidio. Entonces, si queremos una metamorfosis, pues tenemos que pasar por eso. Y como lo decíamos rápidamente la vez anterior, hay que reflexionar más para equivocarse menos. Ahí es cuando viene la necesidad del primer curso de pensamiento crítico y desarrollar esas actitudes de pensamiento pragmático, de pensamiento flexible, de pensamiento consciente. El segundo paso, por supuesto, es ejercitarse más para enfermarse menos, el autocuidado del cuerpo. El tercer paso, medita más, estrésate menos, saca espacio para ti. El cuarto, invierte más para depender menos. Inteligencia financiera, también lo decimos acá en la sociedad sin alma. Y por supuesto, simplifica más
sufre menos. Ahí estamos diciendo visionario, ¿quieres una metamorfosis? Visionario, tienes que ir hacia el estoicismo, tienes que ir hacia el minimalismo, tienes que simplificar la vida. Y claro, a nadie le gusta que le diga tienes que. La gente normalmente dice, tengo que morirme. Sí, todos tenemos que morirnos, pero si queremos tener una vida significativa, una vida llena de propósito visionario, entonces definitivamente hay que desarrollar esta vida simple. Simplifica más, simplifica. Bueno, visionario. Continuamos con, si yo he entendido bien ese mensaje, entonces yo me estoy ya desarrollando. Mire, todo está en un rollo, nuestro potencial. Es una palabra latina que significa quitar. Quitarle el rollo, desarrollar, es desbloquear mi potencial. Bueno, para eso, visionario, pues vamos a hacerle un resumen rápido. Para prepararnos para la metamorfosis. Menos vicios es más vida. Porque menos es más. Menos necesidades, como decía Epicuro de Samos, es más satisfacciones. No 5 relojes que combinen con la camisa. Un reloj azul que combine con la camisa azul, un reloj rojo con la camisa roja. No, un reloj y se acabó. Uno, que dé la hora y que sea eficiente dando la hora. Menos necesidades, más satisfacciones. Menos derroche, más prosperidad. Porque la sociedad y consumo lo que hace es vaciarme por dentro para llenarme con cosas inútiles. Menos dependencia es más paz. Buscar la paz interior. Esa felicidad perfecta con F mayúscula no la vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar una felicidad imperfecta con F minúscula. Vamos a poder encontrar la felicidad en el equilibrio. Ahí hablamos en la sociedad sin alma de eso. ¿Cómo es posible ser feliz en la sociedad del consumo? Y es a través de una vida significativa. Y es a través de buscar la felicidad en la tranquilidad del alma. Y lo otro, menos sufrimiento es más felicidad. Entonces, cuando queremos hacer una metamorfosis es porque dejamos atrás una vida basada únicamente en el placer, una vida no basada ya en el éxito, sino una vida basada en el significado, una vida significativa. Una vida significativa basada en 3 cosas, en el cuerpo, en la mente y en las emociones y en la conexión con el infinito. Un triángulo que se retroalimenta de manera eficiente, de manera óptima, que te tiene en paz interior contigo mismo, que te tiene en paz con el entorno, con los otros seres humanos y que te tiene en paz con la naturaleza. Eso es lo que hay que buscar, ese equilibrio, que cuando falla el cuerpo, porque hay enfermedad y hay tragedia, entonces la mente ayude a restablecer esa balanza. Acá tenemos la imagen de una persona que perdió sus 2 piernas y es un atleta de alto rendimiento en los Paralímpicos, en su relación con el cuerpo. Acaba de perder extremidades en su cuerpo, pero la fortalece con su mente. Aquí vemos a Stephen Hawking, un hombre que logró vivir su vida feliz también, después de los 20, después de que se dio cuenta que no se iba a morir finalmente por su esclerosis múltiple y desarrolló una fuerza muy grande de voluntad, mente y emociones y una conexión con el infinito, con el universo. Entonces, entender esas cosas nos lleva a la metamorfosis. Y aquí vamos a recordar unos principios del estoicismo, porque vamos a cerrar con broche de oro, visionario. Si queremos una metamorfosis, tenemos que hacer este circuito. Lo primero, no importa la tragedia donde estemos, si la tragedia llegó en forma de enfermedad física o en forma de enfermedad mental, o si llegó en forma de separación, o si llegó en forma de desempleo, o si llegó en forma de alguna pérdida de significado de la vida, lo primero es hacer como los estoicos, un diario de agradecimiento, por la mañana y por la tarde, cuando uno se va a dormir. Lo segundo es el propósito, cultivar el ikigai, lo que los japoneses llaman el ikigai, unir la pasión, mis deseos, mis necesidades con mis talentos, con lo que yo hago y con lo que en el mercado laboral puedo ofrecer. Esa unión entre pasión, talento y cómo yo puedo servirle a otros es el propósito. Es el segundo paso, el ikigai, el desarrollo personal estratégico. Lo otro es la ejecución de acciones
y rutinas disciplinadas. Usted crea su plan de desarrollo personal estratégico y por ahí derecho usted disciplina su cabeza y usted lo que crea es una rutina, un hábito, y esa rutina y ese hábito forma su carácter y su carácter forma su destino. El 4 es un aprendizaje continuo y una gestión del fracaso. Para gestionar el fracaso, recuerda, visionario, que es todo este curso: catarsis, sufrir y resurgir. Porque aquí aprendemos estrategias cuando nos está yendo mal. ¿Cómo es que uno hace para gestionar el fracaso? El aprendizaje continuo, fundamental, porque ya estamos en una nueva era que le llamamos la era cibernética. El Kaizen, mejoramiento continuo, lo que nos enseñaron los japoneses, pero que ya estaba en Aristóteles, la búsqueda permanente de la excelencia. Una pequeña mejora todos los días, así sea un 0,1%. Después de 100 días ya tendremos un avance que se puede observar. Y, visionario, invertir tiempo para la felicidad y volver a pensar el tema seriamente de la felicidad. Porque esa sociedad únicamente nos habla de ¿qué, visionario? Únicamente nos habla del éxito, pero se nos olvida lo más importante, que es la felicidad. Entonces hay que volver a pensarlo. Y antes de dormir, nuevamente agradecimiento para cerrar el ciclo, reflexión profunda, evaluación y descanso, por lo menos 8 horas. Cuando uno duerme 8 horas, visionario, a los hombres y a las mujeres nos baja incluso nuestra potencia sexual, la testosterona, nos baja los niveles de ordenar información, tenemos menos capacidades intelectuales al día siguiente, menos capacidad de memoria, menos capacidad de aprendizaje. Se nos reducen los niveles de serotonina y de dopamina. Eso, es una catástrofe no poder descansar. Entonces, ahí está este circuito del desarrollo humano, del desarrollo que nos permite estratégicamente ser mejores cada día. Tenerlo en cuenta, visionario, porque definitivamente eso es fundamental. Eso es lo que hace posible que nosotros nos preparemos para ya dar ese paso a la metamorfosis. Un paso por el que hemos tenido que suceder 9 veces. Bueno, yo ahí coloqué, por supuesto, la metamorfosis de Franz Kafka. Dice Lao Tse ya desde el Oriente, miren ustedes, todos los seres humanos se renuevan sin cesar. Y Franz Kafka, que lo tengo aquí, todo hombre herido se ve forzado a una metamorfosis. Y quiero señalar 4 símbolos que me recuerdan a la metamorfosis. El ave fénix. ¿Qué nos dice ese mito? Que cada 500 años muere el ave fénix en su tragedia, pero que la muerte de sus propias cenizas renace un ave más fortalecida, más resiliente, nace metamorfoseada, cambiada. Y pues por supuesto que está esa metamorfosis que lo vemos en la naturaleza todo el tiempo, la más sencilla de ver, visionario, la de la mariposa, el gusano que se arrastra, pero luego se mete en su crisálida y luego sale esa hermosa emperadora de butterfly, de mariposa. También está, bueno, y me recuerda mucho a Adventures Alice in the Wonderland, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, porque es que ahí está la oruga también, diciéndole a Alicia, tienes que tener una metamorfosis, tienes que crecer. Y también lo que se ha vuelto una leyenda, el águila, una leyenda de cómo el águila para renovarse, pues tiene que afilar el pico. Y pues algunos dicen incluso que hasta el águila, cuando llega a cierta edad, 30, 35, 40 años, cuando ya su pico es muy blando, tiene que darse contra una roca y tiene que quitarse el pico y esperar a que le vuelva a crecer otro. Si es real o no, pues bueno, pero por lo menos es importante y si nos damos cuenta biológicamente que el águila sí tiene que afilar el pico. Tal vez no lo destruya totalmente, pero sí tiene que tener ese dolor de afilar el pico. Entonces la metamorfosis es dolorosa, pero es fundamental. Mire todo, es tan dolorosa que mire por todo lo que tenemos que pasar para llegar a esa metamorfosis. Tenemos la tragedia en su fase de negación. Tenemos la tragedia en su fase de aceptación. Tenemos la tragedia en la superación. Después llega la catarsis, aquí en moradito, fase de resiliencia. Luego catarsis, retorno a la esencia. Luego catarsis, la gran purga.
Y luego entonces la trascendencia, el cambio de la mente, metanoia, la nueva visión de la que hablábamos en el video pasado. Y entonces así podemos llegar ya a la metamorfosis. Es un paso largo, visionario. Y mire que pues para llegar acá en este curso nos hemos demorado ya varios meses. Bueno, el caso es que esa metamorfosis, y yo quiero recomendar aquí una película, se llama Wonder, una vida maravillosa. Un niño que nació con su cuerpo desfigurado, pero que eso no lo impidió para entender la vida de otra manera, de otro enfoque. Porque lo primero es que cuando yo tengo que desarrollar una metamorfosis, lo tengo que hacer para mejorar mi calidad de vida, que es la primera que ataca la tragedia, para mejorar la dignidad, que es la que ataca directamente la tragedia, y para atacar el bienestar, que es el que ataca directamente la tragedia. Por ejemplo, un divorcio. Lo primero que se ataca es la dignidad. Lo primero es uno encontrarse con todos los amigos y le dicen, se divorció, ¿y por qué? ¿Y qué pasó? Y entonces fue un fracaso. El fracaso de un hogar que no se pudo dar. El bienestar, porque las finanzas se descuadran, los recuerdos, el amor se descuadra. Entonces viene el tema del bienestar y la calidad de vida ya con la depresión. Entonces, para la metamorfosis, yo recomiendo esta película, Wonder. Y un tema muy interesante que he aprendido del pensamiento oriental, y es que la vida es también como las estaciones. Y ahí vemos, por ejemplo, el tema de los árboles. Ellos tienen sus estaciones y así nos toca a nosotros en la tragedia. Pues primero, obviamente, uno está, digamos, en una fase que uno puede decir, estoy en verano, estoy contento, ¿cierto? Estoy feliz, todo está marchando bien, porque así es antes de llegar a la tragedia uno está en verano. Pero luego, visionario, después de ese verano empiezan a ocurrir cosas muy serias. Empieza una fase de otoño, una fase donde uno empieza a ver cierta oscuridad. Ya el sol resplandeciente no está, ¿sí? Luego, pues, visionario, llega la primavera y entonces ahí, pues uno, bueno, empieza a renacer después de un otoño muy feroz. Y luego empieza la siguiente fase. Entonces, es muy delicado, porque vivir las 4 fases, digamos, de lo que puede tener un árbol o la naturaleza de las estaciones, es tener que pasar por el invierno. El invierno es el feroz. Entonces uno esperaría que después de cada verano, pues se aproxime el invierno. Claro, ahí le van avisando a uno, le va avisando la primavera, le va avisando el otoño, pero llega el invierno y a sufrir. Entonces la metamorfosis es como estar en ese invierno, pero luego llega una fase de otoño, luego llega una fase de primavera y luego llegar verano, ¿cierto? Entonces, este tema con la naturaleza, uno puede en un día tener las 4 estaciones, en una década vivir las 4 estaciones, ¿cierto? En un año. O sea, las estaciones es una buena analogía para no analizar cómo va la tragedia. Las relaciones de la naturaleza también me gustan mucho para el tema de la metamorfosis. ¿Por qué? Porque en la naturaleza se ven muchas relaciones, el depredador y la presa. Muchas veces nos pasa eso, nos pasan las tragedias porque fuimos la presa de algún depredador. Muchas veces nos pasa que en la tragedia alguien nos ayuda, mutualismo o simbiosis. Muchas veces nos pasa en la tragedia que alguien se aprovecha de nosotros, parásito. Muchas veces nos pasa en la tragedia que alguien se concatena con nosotros y nos ayuda a hacer la metamorfosis, o sea, lo que llamamos la cooperación. Entonces, en la naturaleza también vemos mucho eso y ahí queda reflejado en catarsis. Bueno, resumamos rápidamente cómo viene el tema de esa primavera, de ese renacer de la naturaleza que les contaba. Pues primero tenemos el otoño. El otoño es esa fase en las plantas cuando se empieza pues todo a caer, ¿cierto? Esa semifría, ¿cierto? Como insípida. Entonces es una etapa de introspección. Lo que no funciona, lo que no sirve, se cae, ¿cierto? Es una forma de conciencia del sufrimiento. El otoño me está haciendo consciente de que la tragedia viene.
De ahí viene la primavera, pues uno retoña, tiene nuevas perspectivas, ¿cierto? Como que después de uno pasar por esa etapa opaca, va algo a renacer. Después llega el invierno, que es la prueba de hielo. Entonces ahí sí se pone nuestra voluntad en jaque y nuevamente llega la primavera. Recuerda, visionario, cada tragedia tiene su primavera. Por eso me gusta colocar este ciclo. Ahora, como hemos elegido en cada fase un método, miren el que tenemos acá. Una tragedia, cualquiera de todas las que hemos hablado, ¿sí? Implica que yo tenga un método crítico. Y ahí me inspiré yo mucho en la filosofía popperiana. Cuando yo tengo un problema, ya sea un problema profesional, laboral, de empleo, de vida, yo tengo que tener ya inmediatamente un plan, una teoría tentativa, o sea, una forma en la que yo soluciono la dificultad. Después tengo que poner a prueba lo que está sucediendo. Tengo que poner a prueba mi teoría y de ahí generar nuevos problemas. Coloquemos esto en contexto. Con una tragedia, pues de las que ya hemos hablado en diferentes ocasiones, pero pues que a mí digamos, que me tocó mucho al alma, y fue el compañero de mi juventud que se estrelló contra una tractomula y que le amputaron las piernas por ese accidente. Mire, el problema que él tiene ya es, él no había estudiado porque estábamos muy jóvenes, no había entrado a la universidad, ya estaba sin piernas, entonces ya él tiene que mirar cómo es que va a estudiar, cómo iba a la universidad o cómo estudiaba por internet o en la parte pues virtual o por correspondencia. Pero ahí estaba el problema, cómo enfrentar una vida todavía en su juventud, ya sin dos piernas. Había que proponer una solución, crear un trabajo ya desde casa. Hace 20 años que pasó eso, 25 años o más, no había esas políticas de hoy de las capacidades diversas, ¿no? El discapacitado era discriminado totalmente, todavía hoy, pero hace 25 años, un cuarto de siglo, era peor. Y él poner a prueba la teoría con la que lo estaba solucionando. Si iba a colocar un emprendimiento, pues a veces uno empieza un emprendimiento, pero no sirve ese emprendimiento. Entonces toca actuar metódicamente, toca actuar de otra manera. Y eso le trae nuevos problemas. Él se pudo casar, entonces ya tenía que responder por una familia. Bueno, entonces ese es el método. Parte de un problema, cada problema se resuelve con un plan, con una teoría tentativa. Ese plan se pone a prueba en el mundo real. Si no funciona, se corrige o se hace otro plan. Y lo que sucede es que llegan nuevos problemas. Es lo que dice Popper. La vida es ensayo y error. Ensayo, aprendizaje. Aprendizaje, nuevamente otro ensayo. Y así sucesivamente. Entonces, para eso, visionario, para llegar a esa metamorfosis, pues hay que afrontar muchos problemas diferentes. Saramago enfrentó el problema de que sus papás eran analfabetas. Aún así, llegó a ser premio Nobel. Nelson Mandela enfrentó 27 años de cárcel. Luego salió y fue presidente de Sudáfrica. Stephen Hawking enfrentó el tema de una esclerosis múltiple. Aún así, se metamorfoseó. Yo diría que los tres son extremófilos. Son como el oso de agua. Son como ese animal que puede vivir en el espacio, el único conocido hasta el momento. Como este animal que puede tener temperaturas bajas hasta menos 200 grados centígrados y más altas de 100 grados centígrados. Entonces dice, es el único animal capaz de vivir en el espacio y puede vivir 30 años sin comida ni agua. Ese es el extremófilo. Se para firme con sus 8 patas y se le pone frente a las temperaturas extremas de más de 100 grados centígrados y 272 grados bajo cero. Pero incluso, mire visionario, incluso este animal descubierto es de los pocos que puede resistir la radiación. Por eso se llaman así, extremófilos. Y yo creo que para llegar a la metamorfosis, definitivamente visionario, hay que ser capaz de ser un extremófilo, de ser este oso de agua, como se le dice tiernamente. Bueno, visionario, como es costumbre,
vamos a pasar acá al tablero y vamos a colocar acá unas enseñanzas muy prácticas para el tema de la metamorfosis. Lo primero, nos vamos a ir con un pensador, un economista, principalmente. Además de ser filósofo y sociólogo por sus contribuciones, Pareto. Y vamos a hablar de la ley de Pareto. La ley de Pareto, para decirlo de una manera muy rápida, lo vamos a resumir como la regla 20-80. La regla 20-80 me dice a mí que el 20% de las causas generan el 80% de efectos o el 80% de consecuencias. Aquí está en el gráfico, el 20% de mi esfuerzo genera el 80% de resultados. Y te ha pasado eso en el trabajo, ¿cierto? Llegas y eres muy eficiente el lunes, martes y miércoles, y con ese porcentaje pequeño de esfuerzo ya tienes lista la semana, ¿cierto? O simplemente en las primeras horas de trabajo, de 8 de la mañana cuando el neocórtex está más despierto hasta las 12, has resuelto la mayor cantidad de problemas. Ya después en la tarde ya estás más cansado. Pareto encontró eso de una manera pues económica. Encontró por ahí unas granjas de Italia que todas esas tierras, el 80% de esas tierras le pertenecían solo al 20% de personas. Y así aplicó modelos matemáticos y logró mostrar que la naturaleza, eso ocurre muy a menudo. Pero en la sociedad, pues también, poco más, poco menos, pero la ley de Pareto tiene una aplicación exhaustiva y muy interesante. Entonces, el principio de Pareto aplicado al desarrollo. Vámonos con algunas cositas. Primero, con el 20% visionario, el 20% de tu tiempo invertido, concentrado, enfocado eficientemente en una tarea, con ese 20% vas a tener el 80% de resultados. Entonces, no es hacer medianamente, trabajar 8 horas medianamente. De esas 8 horas es trabajar 3 horas o poco más o menos, muy concentrada y muy eficientemente, y entonces vas a tener esto visionario, 80% de tus resultados. Miren, visionario, para tu desarrollo personal, el 20% de lo que haces, de las actividades diarias que haces en tu vida, representan el 80% de tus satisfacciones. Entonces también intenta observar en la tragedia cuáles son esas cosas particulares que te dan mucho bienestar. Salir a caminar, comerte una buena comida en compañía de un buen amigo o de tu pareja. O sea, tiempo de calidad. Mira qué actividades de calidad, así las hagas poco, te dan mucha satisfacción. Por ejemplo, el 20% de las acciones erróneas producen el 80% de tus graves problemas. Mira, a ver, visionario, ¿cuál es su problema en la tragedia más grave? Mira mira en porcentaje, ¿cuál es ese 20% de causas que te están desarrollando ese 80% de problemas? ¿Sí? Por ejemplo, digamos, tienes un auto, pero te trae muchos dolores de cabeza porque se está dañando demasiado y no tienes para comprar uno nuevo sacado de agencia, pues entonces vende el auto. Bájate ese estatus, ¿cierto? De ese indicador de estatus. Y así logras resolver el 80% de problemas. Con relación a los del emprendimiento, a los del empleo, mire, visionario, el 20% de los clientes tuyos consume el 80% de tus productos. Es decir, hay que hacer también una depuración de clientes. Hay unos clientes que los llamas y te desgastas. O hay amigos que tú los llamas y te estás desgastando. O hay personas familiares que te están desgastando. Entonces hay gente tóxica. Puede que el 20% de la gente tóxica tuya te esté generando el 80% de problemas. En el caso de la productividad esto es muy interesante, porque el 20% de tus buenos clientes te dan el 80% de tus ingresos. Mire, visionario, algo más práctico de esta ley de Pareto para que la estudies un poco más a fondo. Mira en tu armario, mira en tu casa, todos los objetos que tienes. Seguramente de todos los objetos que tienes, solo el 20% de esos objetos los usas el 80% de veces.
Entonces también hay que hacer una simplificación, visionario. Hay que simplificar la vida. Lo otro, miren, parece que por eso se llama teorema, ¿no? Porque se cumple muy bien. El 20% de los hombres más ricos del planeta son dueños del 80% de la riqueza del mundo visionario. Entonces hay que ponerle mucho cuidado, visionario, a la regla de Pareto. Lo que no está funcionando en tu vida, tal vez no sea el porcentaje no sea tan alto, tal vez solamente es el 20%, poco más o menos. Entonces dedícale tiempo a analizar. Ya acá, por supuesto que en Catarsis hemos hablado de 9 métodos para aprender a analizar eso, visionario. Bueno, resumido, principio de Pareto. El 20% de tus relaciones personales, familiares, con clientes, te dan el 80% de oportunidades. Entonces, elige muy bien tu capital relacional, elige muy bien tu pareja, elige muy bien tus amigos, elige muy bien tus clientes. Y si hay que cambiar, visionario, hay que metamorfosearse. Entonces, a cambiar de amigos, a cambiar incluso de pareja, a cambiar de lo que haya que hacer, visionario. El 20% de tus conocimientos genera el 80% de tu desempeño. Saber es poder, visionario, pero no todo el saber. ¿Qué cantidad de cosas estás aprendiendo que no te está ayudando a mejorar tu desempeño? Y el que sí te está ayudando, la capacidad, por ejemplo, tus ingresos dependen de saber inglés. Entonces, concéntrate en inglés. Porque el 20% de tus conocimientos genera el 80% de tu desempeño. Productos, cuando eres un emprendedor. ¿Cuál es tu producto estrella? De los 100 productos que tienes, en porcentaje, el 100%, el 20% es el que te está dando la verdadera ganancia. Ese es el producto estrella. Ahí es donde hay que enfocarse. Ahí es donde hay que metamorfosearse. Y si eres emprendedor y tienes empleados, el 20% de tus mejores empleados, a los que mejor hay que tratar, te está dando el 80% de la productividad, poco más o menos. Ese es el tema. Uno se quiere metamorfosear, hacer metamorfosis, visionario, mucho cuidado con esta ley de Pareto. El 20% de esfuerzo genera el 80% de resultados. El 20% de las causas genera el 80% de los efectos. ¿Cuánto nos ha pasado? Que solo un 20% y una comida mala, de malos hábitos de vida alimenticio, generan una enfermedad. Es el mayor causante de las enfermedades. Bueno, entonces, queremos metamorfosearnos, queremos dar el paso para llegar a hacer una verdadera catarsis, aplicar la ley de Pareto. La otra es aplicar la teoría de juegos, también de un economista, premio Nobel de Economía, John Nash. Y yo lo voy a explicar de una manera relativamente sencilla. Y es, mire visionario, ser, pensar y actuar como el 99% es inmediatamente ser parte del 99%. O sea, tú quieres ser una persona que alcanza sus metas, quieres ser una persona feliz, quieres ser una persona con una vida significativa. Pues visionario, el 99% no tiene eso. El 99% no es feliz, el 99% no está en modo prosperidad, está en modo supervivencia, no tiene ni cómo supervivir bien. Pero si uno habla como el 99%, va a ser como el 99%. Si no lee como el 99%, pues no va a aprender. Si no desarrolla capacidades, como no lo hace el 99%, pues va a tener los resultados del 99%. Usted quiere ser del 1%, el que tiene vida significativa, el que tiene vida feliz, el que tiene bienestar, el que tiene salud, el que tiene equilibrio. No puede hacer lo que el 99% de personas hace. Entonces la teoría de los juegos nos dice que la toma de decisiones se toman mal, se toman eficiente, porque siempre el ser humano está en conflicto y porque estamos en competencia y porque uno quiere ganar por encima del otro. Entonces, claro, por ejemplo, llega el sueldo, el primero, el 15 o el 30, y todo el mundo que sale a comprar. Entonces, como todo el mundo está comprando en el pico, entonces, ¿qué? Pues obviamente no va a ser eficiente la compra, porque los precios van a estar altos, porque hay mucha demanda y pues poca oferta.
Pensemos en un vuelo de avión. En un vuelo de avión pasa. Si todo el mundo quiere ir a San Andrés en diciembre, cuando todo el mundo tiene vacaciones, pues los tiquetes están por lo alto, ¿cierto? Porque están comprando en el pico. Pero si compraran en el valle, en lo que llaman las zonas frías, obviamente, como hay mucha oferta y poca demanda, entonces los precios caen. Entonces, esa es la teoría del juego. Como todo el mundo quiere hacer lo mismo, la decisión se toma ineficientemente. Por ejemplo, si todo el mundo que se queda desempleado monta una comida, monta un restaurante, pero nos llenamos de restaurantes, entonces ya no va a haber forma de competir. Si todo el mundo que está desempleado monta un negocio, pero montan miles y miles el mismo negocio, pues entonces no hay forma de cumplir eficientemente la teoría de juegos, ¿cierto? Todo el mundo dice, voy a montar un establecimiento de comida, ¿qué es lo que más se vende? Pues claro, pues todo el mundo que está en crisis va a montar un negocio de comida. Luego va a haber superabundancia de lo que se está ofertando. No digo, claro, que esté mal montar un tipo de negocio basado en comida, en restaurante o lo que más se venda, por supuesto que no, pero le toca hacer la excelencia, porque si no va a tener una competencia feroz, porque la teoría de juegos no se basa en la colaboración, la teoría de juegos se basa en el ganar, no en el de la utilidad. Entonces, visionario, resumen, a ver, para ser como el 1%, no puedes hacer lo que el 99% hace. Tienes que ser diferente, tienes que pensar diferente, tienes que actuar diferente. O sea, tienes que ser divergente. Eso por un lado. Voy a colocar otro caso para que me entiendan nuevamente mejor. ¿Qué pasó en la pandemia? La teoría de juegos. La pandemia. Entonces todo el mundo quería tapabocas. Millones fueron a comprar tapabocas. Millones se fueron a comprar alcohol. Millones se fueron a vacunarse. ¿Qué pasó? Que hubo escasez de tapabocas, hubo escasez de alcohol y hubo escasez de vacunas. O sea, la teoría de juegos, ¿qué me dice a mí? Que si yo hago, como dice el cuento, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Si todo el mundo hace lo que hace Vicente y todo el mundo va para el mismo lado, entonces va a perder, va a tomar decisiones ineficientemente. Si tú, visionario, quieres una metamorfosis, tienes que empezar a pensar divergentemente. Y eso lo vimos en Trascendencia, en la primera parte que llamaba hackear la mente, metanoia. Bueno, ¿qué significa eso? Que para tomar buenas decisiones hay que hacer las cosas distintas, hay que hacer las cosas divergentes. Mire, visionario, resumamos esto con perfiles de personas. Hay personas que solo quieren ver arder el mundo, como aparecía en Dark Knight de Joker. Hay personas que solo quieren ver arder el mundo. O sea, hay personas que no les importa ganar o perder, les importa que todo el mundo pierda. Hay otras personas que quieren incluso, están dispuestas a perder para que el otro gane. O sea, son los corderos, los que se sacrifican por el otro. Hay otras personas que siempre quieren es ganar, son las de altísima competencia. Quieren ganar y que el otro pierda. Mire, visionario, ninguna de esas tres. Si usted quiere una verdadera metamorfosis, tiene que ser la siguiente que le voy a decir. Win-win, ganar, ganar. Que su metamorfosis, usted sea un hombre nuevo, donde todas las relaciones, usted gane y el otro también gane. Eso ya es un poco de la teoría de juegos, porque eso ya es saber colaborar, ¿cierto? La colaboración, la cooperación, el altruismo, la filantropía, una vida significativa. Ahora, si eso logra, ya se llamaría la eficiencia de Pareto, porque ya ahí es un tema económico distinto. Bueno, visionario, entonces vamos a hacer un gran resumen. A ver, primero, cuando la salamandra le cortan una extremidad, visionario, y aquí lo coloco yo en ejemplo en Catarsis, la salamandra tiene la capacidad de que le cortan un brazo y en 1 o 2 meses se regenera. Es de los pocos animales que tienen la capacidad de regeneración, la salamandra. ¿Tú quieres metamorfosis? Tienes que aprender a regenerarte. Y no solamente el cuerpo, tienes que regenerar tu mente, tus emociones y tu conexión con el infinito. Por eso le decimos a Catarsis, sufrir y resurgir.
sea, hay que regenerarse. Bueno, otro ejemplo, la araña. Arañas hay muchas y viven de manera distinta, pero una o 2 veces al año, la araña cambia su exoesqueleto. Eso pasa porque obviamente su cuerpo se está desarrollando y necesita nuevas adaptaciones. O sea, cambia su exoesqueleto. Los seres humanos no podemos hacer eso, pero cuando hablamos de exoesqueleto, yo aquí hago referencia por analogía a la mente. Hay que cambiar nuestro exoesqueleto mental, visionario. Entonces también nos da un ejemplo. Cuando yo hago comparaciones de la naturaleza con la vida del hombre, eso se llama etología. Etología o psicología animal, es estudiar la psicología de los animales o la biología del animal para poder uno sacar algunas conclusiones que nos puedan servir a nosotros los humanos. Bueno, este es otro claro ejemplo. Una vez al año, mire visionario, una vez al año las langostas también cambian de exoesqueleto, porque su esqueleto, el que los protege, ellas empiezan a crecer y crece más rápido el cuerpo que el exoesqueleto. Entonces tienen que irse a una roca, esconderse, quitarse el exoesqueleto y quedarse en la roca pues mientras no haya un depredador y volver a desarrollar un exoesqueleto nuevo. O sea, si a ti no te sirve el exoesqueleto que tienes que cambiártelo porque las circunstancias cambian. Otro gran ejemplo. Otro ejemplo que usaba mucho Nietzsche, la piel de serpiente. Si las serpientes cambian, miren, algunas 2 veces al año, dependiendo del tamaño de la serpiente y demás, de piel, porque su cuerpo se desarrolla más y ese tiene que quedar sin comer y quedan vulnerables. ¿Por qué no vas a cambiar tú? Entonces Nietzsche nos hablaba de eso, también visionario. Uno tiene que cambiar. El águila, de la que ya hablamos, visionario, en resumen, ¿quieres cambiar? ¿Quieres metamorfosearte? Bueno, ¿exactamente en qué? Estamos en el advenimiento de una nueva forma de relacionarnos en el mundo por la era 4.0, la era cibernética. Ya hay que, lo decíamos la vez pasada, 800 familias de cheros se quedaron sin empleo en Colombia. Hay que desarrollar nuevas habilidades, hay que tener una regeneración de las capacidades, hay que cambiar nuevamente de piel, hay que tener un nuevo exoesqueleto, hay que desarrollar nuevos talentos, capacidades y demás. ¿Cuáles? Bueno, mire lo que los gurús nos están diciendo, visionario. Los gurús nos están diciendo, primero, habilidades existenciales. Como estamos en una época post-pandemia además, que nos trae depresión, estrés y ansiedad, entonces ya tenemos que desarrollar unas habilidades humanísticas, existenciales les llaman. Bueno, eso ha estado en el humanismo todo el tiempo. ¿Cuáles son? Adaptabilidad. Lo hablábamos aquí en la sociedad sin alma. La actitud flexible, la actitud pragmática y la actitud equilibrada. Ahí está en la sociedad sin alma. Y optimismo. Optimismo, ¿por qué? Porque todo parece que va mal en esa sociedad. Entonces necesitamos personas con actitud diferente para afrontar los problemas. También eso llamamos acá en tener las 3C, conciencia, criterio, carácter. Y en catarsis lo llamamos resiliencia. Bueno, visionario. Otras. Mire, esta no nos había tocado a nadie todavía. Habíamos hablado de ciudadanos digitales. Habíamos hablado de la era digital. Habíamos hablado de habilidades digitales o de pensamiento computacional. Pero ya le están llamando habilidades biónicas. Hace 30 años a mí me tocó un programa que era eso, del hombre biónico y la mujer biónica. Ya es un hecho, aprender a trabajar con la máquina, trabajo aumentado, trabajo con inteligencia artificial. Ahí vienen los dos tipos de trabajadores, el que trabaja con inteligencia artificial y el que no sabe trabajar con inteligencia artificial. El nuevo analfabeto de hoy es el que no trabaja con la inteligencia artificial. Entonces, miren, segundo, habilidades de robótica para aprender a trabajar con la máquina. Y hay difíciles, y acá sí que hay que meter tiempo y disposición y regenerarse como la salamandra, regenerarse. Y nuevamente, esas siempre van a aparecer, creatividad, innovación, esas llaman habilidades humano-creativas. Y una principalmente que en la era de las máquinas es fundamental
y que la máquina le va a quedar muy difícil desarrollar, es la empatía. Por eso, Visionario, el libro Catarsis es sobre gestión de emociones, inteligencia emocional, gestión de la tragedia, que nos sirve para nosotros mismos, pero también para liderar equipos. Bueno, Visionario, yo creo que hemos pasado, hoy ha sido un poco denso. Claro, como había que cerrar con broche de oro las 2 temporadas, hemos hecho como una especie de síntesis. Pero si hemos llegado aquí, Visionario, entonces ya tenemos unas herramientas cognitivas importantes para poder impactar mejor nuestra vida y la de los demás. Porque no quiere decir que yo esto lo trabaje únicamente porque yo estoy pasando por una tragedia. No. En las organizaciones, en los grupos y en los colectivos, nuestras personas a cargo pasan por tragedias. Y uno tiene que aprender a escuchar, aprender a ayudar, aprender a que ellos también desarrollen esas habilidades para hacer gestión emocional. Bueno, Visionario, recuerda que si te gustó el contenido, todo el contenido, la primera temporada del curso de Liderazgo, Desarrollo Humano, Buen Vivir y Felicidad, basado en la sociedad sin alma, dale like, suscríbete, dale compartir, lee, reflexiona. La segunda temporada que ya acabamos de dar cierre hoy con mucha felicidad y con mucho entusiasmo, lo mismo, dale like, suscribir, compartir, lee Sociedad sin Alma y demás. Porque así contribuimos al desarrollo humano, al desarrollo organizacional, al desarrollo social, de una manera más óptima con nuestra comunidad creciendo. Visionario, muchas felicidades, que estés muy bien, muchas bonanzas.